Buen día. El día de hoy traemos un video para ustedes con la recopilación de los 4 principios que como grupo y estudiantes de jurisprudencia creemos más convenientes y más importantes a la hora de la recolección de pruebas judiciales. Es importante recordar que esta lista de principios y sus definiciones fue extraído del Compendio de Derecho Procesal del profesor Hernández Davis Echandía. La estructura del video es la siguiente. En primer lugar, como estudiantes vamos a definir sobre qué tratan cada principio que escogimos y la relevancia e importancia que consideramos que tiene frente al derecho probatorio. Esperemos que lo disfruten bastante y que estén muy bien. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Valencia y hoy vengo a hablarles de un principio importante para el derecho probatorio y para el derecho procesal, como lo es el principio de inmediación de la prueba. Dicho principio se encuentra enmarcado en el artículo 6 del Código General del Proceso, Ley 1564 del año 2012. En dicho artículo, el legislador muestra los deberes que tiene el juez con respecto a la práctica de las pruebas, la cual se tiene que desarrollar de forma personal por parte del juez, y de otras actuaciones judiciales que tiene que desarrollar él. Para ampliar un poco más el principio y, como ya lo habíamos mencionado antes, su importancia dentro del derecho probatorio, hemos decidido remitirnos al texto Pruebas Judiciales del Dr. Davis Echandía en su capítulo Principios Generales de la Prueba Judicial. En dicho capítulo, el Dr. Davis Echandía dice que es indispensable que el juez sea quien de manera inmediata dirija, resuelva y dé la admisibilidad e intervención de las pruebas dentro del proceso. ¿Esto para qué? Para que se desarrolle un proceso eficaz, para que haya lealtad e igualdad en el debate y para que exista una contradicción efectiva por parte de las partes al momento de presentar las pruebas. El doctor Davis Echandía también hace una relación entre la inmediación de la prueba y la dirección de esta por parte del juez. ¿Qué significa esto? Que el juez tiene que cumplir un papel activo dentro del proceso. Es decir, él tiene que estar capacitado para practicar las pruebas y para que éstas cumplan con los requisitos legales acusados en el Código General del Proceso. Para esto se tiene que demostrar que las pruebas cumplan con el suficiente y con la mejor apreciación, es decir, los testimonios, los juicios, los indicios, los interrogatorios por parte de peritos tienen que ser aprobados por el juez. Muchas gracias. Principio de la necesidad de la prueba. Este principio se encuentra establecido en el artículo 164 del Código General del Proceso, donde se establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Adicional a esto, se considera que toda prueba obtenida con violación del debido proceso será nula de pleno derecho. Ahora bien, se debe tener presente lo mencionado por el doctor Hernando Davis Echandía en el texto Compendio de Derecho Procesal tomo 2 Pruebas Judiciales, donde se determina el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos, donde se refiere a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con las pruebas aportadas al proceso o por cualquiera de las partes o por el juez, mientras éste tenga tales facultades, recalcando que dicho funcionario no puede suplir dichas pruebas con su conocimiento personal privado acerca de los posibles hechos. Haciendo lo contrario, vulneraría otros principios fundamentales del derecho probatorio como lo es la publicidad y la contradicción. Se establece que lo que el juez puede hacer es utilizar ese conocimiento privado acerca de los hechos relacionados con el proceso para decretar oficiosamente pruebas con el fin de confirmarlos y acreditarlos. Es claro distinguir que una cosa es que el juez llegue al conocimiento directo de los hechos por su iniciativa probatoria y otra cosa es que sin necesidad de pruebas declare un hecho como cierto porque lo conoce privadamente. La necesidad de la prueba se relaciona con la regla que le ordena al juez resolver con fundamento en las pruebas allegadas al proceso. Buen día, me presento antes, mi nombre es Laura Cardona y el día de hoy vengo a hacerles una pequeña y breve exposición sobre lo que es el principio de contradicción de las pruebas judiciales a la luz de lo que expone el profesor Echandía. Básicamente, en este principio tenemos 3 elementos importantes. En primer lugar, se podría definir como que la parte contra quien se alega o quien se opone a la prueba debe gozar de la misma oportunidad procesal para
conocer de dicha prueba y para discutirla. Es importante que la prueba tenga una causa de conocimiento ante las dos partes al momento de la audiencia. Bueno, un segundo elemento y uno de los más importantes es que este principio debe llevarse a cabo, puesto que es un requisito esencial para que la prueba tenga validez y autoridad ante el juez. Finalmente, cuando se trata de pruebas que se practican antes del proceso o de manera extrajudicial, debe ratificarse o repetirse nuevamente dentro de este proceso. Si no fue citada la futura parte contraria para que concurriera a la diligencia, también debe repetirse pues la prueba. Ahora bien, en mi opinión personal, este principio es de suma importancia porque si constitucionalmente pedimos un principio de igualdad para las partes dentro del proceso, debe ir de la mano también que las pruebas que se aporten deben manejar una igualdad, porque puede que la persona que realmente se encuentre equivocada y la otra parte no tenga ese derecho de defenderse y de decir, no, este hecho yo no lo hice o este hecho no ocurrió de esa manera. Así que este principio es de suma importancia, puesto que va de la mano el principio de igualdad y hace que se cumpla este principio frente a lo que son las pruebas. Y segundo, no vulnera pues el derecho íntegro que tiene cada persona de que se le trate igual, independiente de si está siendo culpada o no de algún hecho. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Velázquez y el principio que más me llamó la atención de la lectura de Chandía fue el principio de espontaneidad y licitud de la prueba. Ahora bien, con respecto al contexto histórico de este principio, todo se remite a una violación de derechos, ya que anteriormente se usaba la coerción y el narcoanálisis como medios para la obtención de declaraciones. Sin embargo, ambos métodos se dirigían a obtener de la persona afectada las declaraciones que se les exigía, violando así la libertad subjetiva. Por lo anterior, este principio prohíbe y sanciona, en primer lugar, testimonios, en segundo lugar, dictámenes periciales, en tercer lugar, traducciones, copias que hayan sido falsificadas o alteradas, y en cuarto lugar, la alteración material de cosas u objetos que sirven de prueba, oponiéndose de todo procedimiento ilícito para la obtención de la prueba.